Bienvenidos. Esto es Uma Divulga Podcast. Como tercera persona entrevistada tenemos a Luis Gordillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto y titular de una cátedra Jean Monnet en Democracia Parlamentaria. Para quienes no lo sepan, hay que decir que las cátedras Jean Monnet son muy prestigiosas y que las financia la Comisión Europea. Además de ello, el profesor Gordillo ha sido diputado en el Parlamento Vasco y es miembro de la Academia de Estudios Masónicos. Bienvenido a Málaga y a este podcast. Muchas gracias por acogerme, es un placer estar aquí. Me gustaría empezar preguntándole por dos características muy singulares de Prim. La de ser un gran orador y un destacado parlamentario, y también la de ser el primer masón que llegó a la presidencia del Consejo de Ministros. En relación con esto último, ¿qué papel tuvo Prim en las logias masónicas de la época? ¿Se considera Prim un masón destacado? Bueno, en este supuesto hay que decir un par de cosas, ¿no? Y quizá la primera de ellas es todo lo que tiene que ver con la investigación sobre cuestiones de la masonería y concretamente quizá la principal obsesión de quienes hasta ahora han investigado cuestiones sobre la masonería, que ha sido pues casi una obsesión con señalar que si tal personaje histórico pues ha pertenecido a la masonería, si no ha pertenecido, de qué manera, etcétera, ¿no? En el caso de Prim, por ejemplo, lo cierto es que no existe una documentación, digamos, como a algunos historiadores les gustaría, con su solicitud de ingreso y con las actas de la logia en la que se inició, etcétera, etcétera, pero sí que hay una serie de documentación y una serie de testimonios que han llegado hasta nuestros días y con los que se concluye que Prim efectivamente pues perteneció a la masonería, además antes de lo que habitualmente suele decirse, ¿no? Normalmente se establece que Prim se iniciaría la masonería quizá en torno a 1860, un poquito antes, pero lo cierto es que según la documentación del Supremo Consejo, el Boletín Oficial del Supremo Consejo de España histórico, que publicó en su momento el discurso, sobre todo lo que se llama en masonería una plancha en la que da cuenta de lo que sintió en su iniciación, ahí más o menos la fecha que se establece es de 1839. En todo caso, pocas dudas hay de que Prim perteneciera a la masonería. Dicho esto, ¿fue Prim un masón muy destacado? Bueno, Prim fue un personaje muy destacado, evidentemente, pero dentro de lo que es la organización de la masonería, digamos que no fue un dirigente, un alto dirigente de la masonería. Y esto es muy interesante porque es muy habitual con ciertas personas ilustres que pasaron por la masonería, pero que a lo mejor no realizaron funciones de dirección de la orden de manera muy destacada. Aquí sucedió una cosa muy interesante, y es que cuando en España, digamos, que está consolidando la masonería, los propios verdaderos dirigentes de la masonería también hacían lo posible por intentar incorporar en sus filas personajes ilustres, precisamente para atraer ese prestigio social que iba anejo a estos personajes. Y tanto Prim como Sagasta, quien formalmente sí que ocupó altos cargos, aunque en la práctica pues parece ser que no se dedicó mucho a la gestión de la orden, pues en estos casos sí que, en el caso de Prim concretamente, sí que hemos podido observar pues que él pasó por la masonería, pero no se dedicó, digamos, a gestionarla o a ocupar un cargo determinante. Y el último dato que es interesante es que esto pasaba mucho con los militares sobre todo. Las logias de militares eran logias en las que la documentación particularmente brillaba por su ausencia. Y esto ha pasado históricamente incluso en muchas logias relativamente modernas, donde lo cierto es que hay mucha movilidad porque a los soldados les destinan a un sitio, a otro, y bueno, en aquella época del siglo XIX que vivió Prim, pues mucho más, ¿no? Y lo cierto es que la documentación brillaba por su ausencia, la documentación era escasa y sobre todo además padeció lo que padecieron casi todas las logias e instituciones masónicas, y es la sucesiva destrucción de todos los archivos. Entonces, de Prim sí nos queda testimonios de que perteneció a la orden, pero que no fue, digamos, un gran dirigente, en este caso, de la orden. Sí que es verdad, para acabar, sí que es verdad que sobre esta cuestión lo que nos podemos plantear nosotros es lo siguiente, ¿no? Oiga, entonces si Prim perteneció a la masonería, ¿de qué manera se tradujo eso, por ejemplo, en su labor
como parlamentario, en su labor incluso pues como finalmente como primer ministro, etcétera. Bueno, los valores que la masonería, digamos, que predica, sí que se pueden identificar en muchos dirigentes, entre ellos el propio Pring, pues que intentaron, con los instrumentos a su mano en la época, pues evolucionar hacia una sociedad, digamos, más moderna. Y esto es muy interesante que pasa con el ejército español. Cuando en clase de Derecho Constitucional se le suele explicar a los estudiantes que, digamos, la fuerza o la estructura social o la institución, digamos, más progresista o que luchaba por colocar o situar a España en un modelo de país más moderno, más progresista, etcétera, era el ejército. Claro, la gente pues te mira un poco ojiplática, porque normalmente el ejército se suele asociar históricamente a posiciones pues más reaccionarias, más conservadoras. Y eso tenía también que ver con una cuestión, y es que el ejército era donde realmente la gente podía ir, digamos, promocionando en función de su mérito y capacidad, que es lo que hoy día pues se dice también de la función pública. Por eso es habitual que muchas personas que pasaron por el ejército también acabaron vinculadas a la masonería, que era, digamos, esa filosofía que pretendía pues un avance y una reforma de lo que hasta ahora venía siendo la idiosincrasia de la época. Entonces, ¿la condición de masón de Pring tuvo reflejo en su pensamiento político o en las decisiones que tomó desde el gobierno? Lo cierto es que, como no hubo un recorrido demasiado dilatado en lo que fue su carrera política, fue frenética y sobre todo es una carrera, como se ha visto en este podcast, que pasó por muchos avatares y por muchos exilios, pues hombre, es difícil establecer, digamos, un estudio, un análisis un poquito más específico de qué manera pues la filosofía específica o los objetivos de la masonería de la época, que la masonería de la época y sobre todo algunos masones de la época eran mucho más activistas, se pudo ver reflejada en acciones de gobierno. Sí que es verdad que hay algunos, digamos, hitos o momentos históricos o episodios que sí que demuestran pues una serie de valores que, hombre, evidentemente la masonería pues también defiende. Uno de ellos muy interesante tiene que ver con el caso de este viaje al que le encomiendan que vaya a México, ¿no?, a recuperar ahí unos empréstitos, unas deudas que debía el gobierno mexicano, y que él finalmente pues se enfrenta también a la alta jerarquía militar de la época y finalmente pues parece ser que lleva a cabo una negociación y no se entra en guerra con México, ¿no? Y luego en las Cortes pues defiende que un país hermano y que no merecía la pena tampoco entrar en guerra con México, en parte porque el principal interesado era incluso Francia, que lo que quería es colocar ahí pues a un monarca títere. Y lo cierto es que en ese episodio, para nosotros, para los españoles, pues, ha sido un episodio sin más de la vida, de la historia de Prim, pero en la parte mexicana, sin embargo, sobre todo los políticos de la época y los un poquito posteriores, le tienen mucho cariño a Prim, que eran personajes que estaban en México muy vinculados a la masonería. Y yo no sé si quizá también pues interpretaron eso como un elemento de fraternidad entre los dos pueblos o una cultura prácticamente idéntica o hermana, pero sí que es verdad que por la parte mexicana sí que le dan bastante importancia, sobre todo le dan bastante, digamos, publicidad al hecho de que Pring pues pertenecía también a la orden y que por tanto pues buscaba una solución en ese sentido pacífica. Más allá de esto, Pring tenía una ideología también pues esencialmente proteccionista en lo económico, muy proteccionista en lo económico, como también se ha visto en algún discurso de este podcast, pero sí tenía una ideología en ese sentido basada en el mérito y la capacidad, que es algo que la masonería filosófica pues sí que defiende mucho, y lo ha hecho desde siempre. Y ya lo último, que quizás merece la pena recordar aquí, es que quizá las personas que han pasado por la masonería sí que han desarrollado dotes oratorias o de persuasión, pues que han podido ser quizá más o menos intensas o más o menos convincentes. Y es verdad que Prim pues era un excelente orador, y es verdad también pues que eso es algo que la propia vida en las logias pues algo que se desarrolla o que se suele desarrollar bastante, ¿no?, según se cuenta. Cuando formó gobierno en junio de 1869, Prim se rodeó de personalidades políticas del Partido Progresista, del Partido Unionista y posteriormente del Partido Demócrata. Algunas de ellas también pertenecían a la masonería. ¿Nos podrías decir quiénes eran? Bueno, hay un libro muy interesante y muy desconocido que fue escrito por
pues por un señor muy conocido en el ámbito de la masonería, por Miguel Morayta Sagrario, que también fue diputado en Cortes y también participó en la redacción del proyecto de Constitución de la Primera República posteriormente. Y Miguel Morayta, en 1915, escribe un libro que lo presenta además como memoria ante el Gran Oriente, memoria anual ante el Gran Oriente, que era el órgano en el que se agrupaba toda la masonería, ¿no? Tanto la masonería simbólica, que son los 3 primeros grados, aprendiz, compañero y maestro, como la masonería filosófica, que son del 4 al 33. Y en esa memoria va, digamos, glosando la historia de España y la intervención de la masonería y la pertenencia a la masonería de unos y otros personajes, y efectivamente destaca en un momento determinado, pues como Prim recurre también a personas vinculadas a la masonería y, bueno, pues habla que fueron coetáneos a Prim, que formaron parte de los gobiernos de Prim, entonces pues habla también del propio, qué sé yo, pues Agasta, que también sale en este podcast, se habla también del propio Ruiz Zorrilla, en fin, se habla de una serie de personajes que formaron parte de la masonería, pero aquí lo que yo creo que sí es interesante establecer es que fueron personas que pertenecieron a lo mejor a la masonería, pero y si fueron grandes dirigentes, pues quizá como Ruiz Zorrilla o quizá como Sagasta, que formalmente sí que ocuparon altos cargos dentro de la orden, pero formaban también parte de estas personas a las que los verdaderos dirigentes de la masonería de la época querían en gran medida atraer para en parte ganar también pues prestigio social. Entonces, pertenecer a la masonería tenía una doble implicación, y es que en aquella época, digamos que el activismo social o el asociacionismo como tal civil no existía. ¿De qué manera la gente se relacionaba socialmente, aparte con su familia y con los amigos más cercanos? Pues la forma de interactuar socialmente eran 2. La primera era a través de la iglesia, las señoras que iban a misa, sobre todo, los señores también, pero evidentemente era una forma de interactuar socialmente. Y la otra manera de interactuar socialmente, un poquito más, digamos, avanzada, pues era a través de las logias. Entonces las logias se convertían en realidad en asociaciones donde pues la gente iba sobre todo a hablar de cuestiones que hoy día se tratarían en otro tipo de asociaciones. Por eso, digamos que hay mucha presencia de personajes y de personas que pasaron por la masonería, bebieron también de su filosofía, de su cultura, de sus objetivos y demás, pero que también tenían sus propios proyectos vitales y muchas veces contradictorios. Aquí se habla, no, es que fulanito fue masón y fíjate lo que hizo, y el otro fue masón también, hizo una cosa totalmente contraria. Fíjate, hay un masón que es un partido que fue de izquierdas y otro que fue un partido de derechas. ¿Esto cómo se explica? Mire, es que la masonería no es una estructura totalmente jerarquizada que le dice a sus miembros qué hacer pues fuera de lo que es el ámbito de las logias y de los llamados cuerpos jurisdiccionados de la masonería filosófica, sino que te da unos principios para que tú los desarrolles en tu vida. Lo que sí es un elemento que se suele repetir mucho es que las personas que han pasado por la masonería luego suelen destacar en los distintos grupos en los que se integran como, a mí me gusta decir que son un poco los raros del grupo, pero no los raros de raritos, sino los que tienen una personalidad quizá un poquito más distinta a los demás, los que no se dejan en general llevar o no se dejan en general arrastrar por lo que es una corriente más o menos mayoritaria que te pasa por encima, y sí que son personas que tienen ese activismo. Luego ya si lo realizan en la política, en el ejército, no sé dónde, desde un partido político liberal, conservador, eso ya es distinto, ¿no? Por eso el caso de Prim sí que se rodea efectivamente de personas que pertenecen a la masonería, probablemente no de una manera, digamos, a propósito, para decir vamos a hacer un gobierno de masones, no, sino primero porque eran personas de las que se fiaba porque conocía, y luego porque todos ellos, todos estos líderes intelectuales y sobre todo militares y políticos de la época, se habían relacionado entre sí a través de las logias, que era el elemento común en el que ellos solían coincidir y tratar pues muchas otras cuestiones. Háblenos ahora del Prim político y en concreto de su actividad como parlamentario. Bueno, sobre el Prim político, quizá la entrevista además a nuestro compañero Ángel Rodríguez, pues yo creo que él también ha hablado de una serie de puntos que son muy importantes. Quizá por incidir en alguno de ellos, yo del Prim con lo que me quedaría y sobre todo lo que se ve y una cierta relación con lo que es la filosofía de la masonería es sobre todo la lealtad, digamos, a los procedimientos institucionalizados. Usted me dirá, bueno, es que era un revolucionario, porque fíjese, conspiraba, que si contra la reina y tal. Bueno, pero en el fondo, digamos que él lo que pretendía no era una república. Él lo que quería era, pues, él veía
que la manera histórica de gobernarse de España había sido a través de una monarquía, y lo que quería era una monarquía pues limpia, una monarquía moderna, una monarquía más avanzada a la altura de las europeas. Él había conocido la monarquía británica y él quería pues ese modelo también para España, pero digamos a partir de la estructura institucional, ¿no? Entonces eso sí es algo muy habitual. La masonería es muy habitual establecer una serie de principios básicos, y en todas las reuniones que tienen los masones y en los ágapes posteriores siempre hay una serie de cuestiones en la masonería simbólica, que esto está por ahí escrito en muchos sitios, que son los llamados brindis rituales, ¿no? Y el primer brindis es siempre por el jefe del Estado. Primero se brinda que no por el presidente a lo mejor del gobierno, que sí que tiene un cariz mucho más político, partidista, ¿no? Sino por el jefe del Estado. Entonces, digamos que el elemento de institucionalidad, ese sí que se ve en Prim. Prim tenía una obsesión, yo creo que no tanto de ser él presidente, o ser él el que mandara, o ser él el jefe, sino que él tenía una visión de lo que creía que debía ser España, y lo estaba intentando hacer pues con los elementos que tenía en ese momento. Por tanto, yo creo que el PRIM político, sobre todo el PRIM parlamentario, lo que pretendía en todo caso era pretendía arrastrar, liderar un movimiento que modernizara España. No creo que le interesara tanto en lo personal, aunque esto es difícil de concretar, pues a lo mejor perpetuarse en el poder de una manera o de otra, sino que sí que quería modernizar el país. Y para eso, si vemos algunos hitos y algunos momentos históricos de su vida, pues tenemos ahí unos ejemplos muy interesantes. El tipo lo sacrificó todo, y yo creo que su santísima esposa estaba ya por un poco agotada de tanto vaivén para acá y para allá, y el hombre pues tenía esa idea y es lo que quería realizar. Y eso yo creo que es la manera de sintetizar mejor lo que sería su credo político. Un poco de, sí, ganas de reformas, pero sobre todo desde un punto de vista institucional. Muchísimas gracias, profesor Gordillo. Muchísimas gracias a usted. Un podcast de la Universidad de Málaga con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, coproducido por la Cátedra Jean Monnet en Democracia Parlamentaria, financiada por la Comisión Europea en la Universidad de Deusto, y ha contado con la colaboración del Aula Torrijos de Valores Constitucionales de la Universidad de Málaga.